Hola a todos. Qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Permítanme, por favor, pedirles que se pongan en pie. No pongas el vídeo todavía. Que se pongan en pie y vamos a repetir juntos el versículo lema que estamos adoptando en este año. A ver si podemos tenerlo ahí delante. Ahí, muy bien. Repitámoslo juntos. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, pueden tomar asiento. Quiero introducir el mensaje hoy con un pequeño vídeo. Les voy a advertir, no lo encontré en español, está en inglés, pero creo que si prestan atención a las imágenes y con el inglés que ya saben, van a entender de qué va, ¿ok? Harrowing 911 call while his rig was dangling over the side of a bridge. The semi-truck crashing. This is the Kennedy Bridge in Louisville, Kentucky. The driver trapped in his cab, hanging over the bridge. He made several calls to 911, pleading for help. I'm just hanging on over the bridge. I don't want to die. It took rescuers about 30 minutes to get him out. He's not hurt. Bueno, creo que entendieron, ¿no? De qué iba la situación. Una persona en una situación bastante extrema y un peligro bastante grave y en una situación en la que él no podía hacer nada para salvarse. Alguien tuvo que bajar con una grúa y rescatarlo, sacarlo de ahí. No había forma de él salir de eso. Lo creas o no, Pablo describe nuestra situación en la vida así de drástica, así de peligrosa, y nos vemos en esa misma situación de incapacidad de solucionar nuestro percance nosotros mismos. Necesitamos que alguien venga de afuera y nos rescate. Y de eso vamos a mirar hoy. He titulado el mensaje de hoy, Salvado por Dios. Y estamos en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Vamos a empezar, les voy a avisar, otra vez tenemos una frase muy larga, los primeros 7 versículos son una frase, una oración, un pensamiento continuo. Y empezamos en el versículo 1. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la era de este mundo, según el gobernante del dominio del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y todavía no hemos terminado el pensamiento, pero vamos a pausar un momento y hablar un poco de la situación que está describiendo aquí Pablo. Él escribe a esta iglesia predominantemente gentil en la ciudad de Éfeso, personas no judías y personas que tenían un trasfondo pagano, y les está hablando de su situación anterior a la experiencia que tienen ahora. Ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. Transgresiones y pecados. La idea es que la idea de transgresión o delito es que hay una cosa, una norma que tú sabes que no se debe incumplir, una prohibición o algo, y tú deliberadamente incumples esa cosa, deliberadamente cruzas esa raya y te pasas a una situación de estar culpable, de haber quebrantado algo. Eso es un delito, ¿no? Pecado es quizá un término más amplio, y pecado se refiere a cualquier cosa en nosotros que no es lo que debiera ser. Cualquier cosa que no es como Dios tenía la intención de que fuéramos, tanto en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, mucho más amplio. Pero ambas cosas están muy relacionadas, porque pecado es cualquier cosa que no es como debe ser, y delitos son cosas que deliberadamente estamos haciendo mal. Y estamos cometiendo infracciones conscientemente. Y Pablo dice, estabais muertos. Pablo describe nuestra situación en que esta forma de vida que teníamos dominada por esta
continua actitud de transgredir, de hacer lo que no debemos hacer y de vivir una vida dominada por el pecado, todo lo que es como no debiera ser, resulta en que estamos muertos. Obviamente Pablo no se refiere físicamente, estamos físicamente vivos, pero en el sentido de lo que debe ser un ser humano, de lo que debe ser la vida de un ser humano. Realmente el pecado nos ha robado de tanto que Pablo dice, la mejor forma de describir la realidad es que estás muerto. No hay vida verdadera en ti. Estás simplemente, eres carne animada, pero realmente la cosa gloriosa que debía ser un ser humano, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, nada de eso es una realidad en tu existencia. Eres el muerto viviente. Y él habla de que ellos andaban, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y Pablo está mirando atrás y quizás a veces nos conviene hacer un poco de reflexión, ¿no? Pausar y mirar atrás y ver dónde estaba yo antes de Cristo. Y contemplar y pensar, ¿dónde estoy ahora? Por causa de Cristo. ¿Y dónde me está llevando Cristo? Ese tipo de pensamiento es bueno hacerlo. A veces vamos por la vida simplemente reaccionando día a día a las cosas que nos están sucediendo y no tomamos pausa para mirar y contemplar y ver la trayectoria de nuestra vida. Y Pablo está diciendo, vamos a hacer eso. Vamos a detenernos y mirar y piensa en otro tiempo, la vida pasada que tú tenías, estaban andando en esto, estaban caminando en esto, era la forma en que se conducían en la vida. Y es curioso, lo he dicho antes, ¿no? Pablo como un fariseo de élite, él no era simplemente un fariseo. Él estaba siendo entrenado por el rabí más respetado en su día. O sea que él no estaba simplemente por ahí un fariseo cualquiera, sino que Pablo lo estaban entrenando los mejores dentro del mundo de los fariseos. Y Pablo como fariseo era consciente de la tradición rabínica que se estaba desarrollando ya, y ellos hacían mucho énfasis en cumplir la ley de Dios, y ellos hablaban, el término que ellos usaban para describir los mandamientos de Dios y la forma en que tenemos que vivir en esta vida cumpliendo los mandamientos de Dios, ellos usaban la palabra hebrea halakha, que quiere decir caminar. Y cualquier enseñanza de los rabís que tenía que ver con mandamientos, con cosas que tienes que hacer o no debes hacer, prohibiciones o cosas que estás obligado a hacer, mandamientos, todo eso ellos lo agrupaban bajo esa descripción de halakha, de cómo uno camina. Y Pablo se refiere a eso, ¿no? Del caminar en la vida, la forma en que nos conducimos en la vida, las cosas que hacemos o no hacemos, estaban dominadas por transgresiones y pecados, por delitos y pecados, por todo lo que no debe ser. Hasta tal forma que se puede decir que ese es el camino que estás caminando en la vida. No conoces otra cosa. ¿Y por qué vivíamos así? ¿Por qué nos conducíamos de esa forma? Bueno, una primera cosa, una primera influencia fuerte que menciona Pablo aquí dice que estábamos caminando conforme a la era de este mundo. Este mundo tiene sus eras, sus épocas, ¿no? Su sentir general en la cultura en la que vivimos, ¿no? Y estudiamos, los que estudian filosofía van mirando atrás las diferentes formas de pensar que hemos tenido y cómo la cultura se ha ido desarrollando, y hablamos hoy en día de cultura occidental y cultura oriental y la forma de pensar dominante en cada cultura, y siempre ha habido entre los seres humanos algún tipo de sentir reinante a través de la cultura. Pablo dice que éramos conducidos por este mundo y el sentir general que había en el mundo en que vivíamos. Y no solo que el mundo que nos rodea nos influye a esta vida de delito y de pecado.
No solo que el mundo que nos rodea nos anima y nos presiona para vivir de esta forma, sino también hay fuerzas espirituales que operan para fomentar precisamente este tipo de cultura entre los seres humanos, según el gobernante del dominio del aire. Casi todos miran esto y están de acuerdo que seguramente es una referencia a Satanás. Un enemigo que tenemos que opera no físicamente, no está caminando por ahí en la tierra, no es un ser que vemos con los ojos, pero sí es un ser que opera de una forma invisible en el mundo, y por eso se habla del gobernante del dominio del aire como una imagen de que tiene una influencia en un sentido invisible, pero hay una intención que va empujando a los seres humanos a crear culturas que fomentan el pecado y que animan a esta forma de transgredir lo que Dios nos dice que debemos hacer o no hacer. Y habla de esta fuerza en el aire, habla de este espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, este gobernante no solo es gobernante sobre el dominio del aire, sino también gobierna sobre el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y a veces se usa esa frase, ¿no? Se habla del espíritu de la era, ¿no? Como que hay un sentir general en la cultura en que vivimos que arrastra y que tiene mucho peso y mucha influencia. Y si no lo crees, cuando yo era niño, ¿tú sabes cuántos de los niños de mi edad estaban planteándose si eran niño o niña? Ninguno, ni uno. Nadie con 7 años estaba pensando, ¿seré niño, seré niña? Pero ha cambiado eso, ¿no? ¿Cómo es el espíritu de la era en que habitamos ahora? Ahora los niños con esa edad están pensando, pues no sé, mis padres me han dicho esto, pero ahora en la escuela me dicen no sé qué, y ahora yo qué sé lo que soy. Y es porque hay una influencia a través de toda nuestra cultura que se impone sobre nosotros y que nos anima y nos impulsa a rechazar lo que Dios dice y a hacer algo diferente, a transgredir lo que Dios nos dice y a vivir una vida, un caminar sumido en el pecado. Y uno puede pensar, es que ahora sí, ahora Satanás está gobernando y haciendo cosas, pero ha sido así desde el principio. No ha habido ninguna cultura en la que esto no sea la realidad. Cuando Pablo escribe esto hace 2000 años, era la realidad entonces, y ha seguido siendo la realidad de este mundo hasta el día de hoy, que vivimos en un mundo caído donde opera Satanás de una forma consciente, tratando de guiar los esfuerzos humanos, y aunque siempre hay cambios, ¿no? Cuando yo era chico, lo que se consideraba virtud y lo que se consideraba cosa que uno debe evitar y debe rechazar ha cambiado mucho. En el periodo de mi vida, mis cortos 56 años que he estado aquí, he visto un cambio bastante grande. Pero ¿sabes lo que no ha cambiado? Que tanto cuando era pequeño como ahora, los problemas del orgullo, los problemas de la avaricia, los problemas del egocentrismo, los problemas de rechazar el reino de Dios sobre nuestra vida y corazón, no han cambiado nada. Es como este juego de que pones una bolita y pones 3 vasos y los mueves así, ¿no? A ver, ¿debajo de cuál está? O sea, la cultura va cambiando, pero el problema sigue siendo el mismo. Le damos diferentes sabores y Satanás siempre está cambiando las cosas, pero realmente la realidad del mundo en que vivimos es que sigue operando este mundo caído en que vivimos como una presión externa que nos impulsa a rechazar a Dios, que nos impulsa a alejarnos de Dios. Y en cada momento histórico y en cada cultura del mundo puede variar el sabor de cómo funciona esto, pero la realidad sigue siendo la misma. Este mundo sigue impulsándonos a alejarnos de Dios. Me parece muy interesante que Pablo se niega a hacer lo que
muchos judíos y los paganos en Éfeso estarían haciendo en este momento. Nota que Pablo no menciona por nombre a ninguna de estas fuerzas negativas, aunque habla de el gobernante del dominio del aire que gobierna sobre el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ni siquiera menciona por nombre a Satanás. Y es cierto, y ellos estaban muy obsesionados con los nombres. Ya les hablé la semana pasada, ¿no? de las 6 letras, esos 6 nombres poderosos que las personas en Éfeso usaban como una cosa mágica para tener poder. Pablo no quiere que la gente esté preocupándose por tratar de identificar qué demonio es el que está haciendo esto o está haciendo aquello. Y hay gente hoy en día que todavía entienden mal, creo yo, lo que es la guerra espiritual y piensan que lo que nos corresponde a nosotros para enfrentar el mal del mundo que nos rodea es identificar las fuerzas del mal y ponernos a luchar y hablar con ellos directamente. Pablo nunca hace nada de eso. Él reconoce que hay una fuerza negativa que opera y trata de habitar las cosas a gran escala en nuestro mundo, los gobiernos, las sociedades, la cultura, y trata de conducir los esfuerzos a escala macro para animarnos a alejarnos de Dios. Eso es una fuerza que opera, pero nuestra preocupación no tiene que ser identificar o ponernos a pelear con un demonio o con Satanás mismo. Pablo nunca habla de esa forma. Él reconoce este es el problema, pero si seguimos leyendo el pasaje de hoy veremos que la solución no es que nosotros hagamos nada. La solución es que Dios ya ha hecho algo. Y no nos cae a nosotros solucionar este problema. Dios es el que ha solucionado este problema. Y esta obra en la cultura, en el mundo en que vivimos, y da igual en qué cultura estés, qué idioma sea tu idioma, qué sabor tenga la forma del mundo a tu alrededor, todos vivimos en la misma realidad. Y este espíritu que Satanás gobierna, que obra en la cultura en que vivimos, obra en los hijos de desobediencia. Nos convertimos en una especie de familia disfuncional, unidos por nuestro deseo común de desobedecer a Dios. Nos convertimos en una especie de parodia de lo que debiera ser la familia humana. Y lo que nos une no es nuestro amor unos por otros, no es nuestro amor por Dios. Lo que nos une es nuestra determinación colectiva de que vamos a desobedecer a Dios. Hay una oscuridad en nuestra cultura que tiene un efecto continuo, o sea, nacemos en medio de esto y vivimos toda la vida bajo esta presión externa. Pero hay más. Versículo 3. Entre estos vivíamos todos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne y nuestros pensamientos querían, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Curioso, Pablo empezó diciendo vosotros, antes esto, antes aquello, y ahora en el versículo 3 dice, se incluye a sí mismo, pero nosotros vivíamos. Y Pablo quiere que entiendan que esto no es un problema simplemente de los gentiles. Como que los judíos, como se han criado conociendo la ley de Moisés, se han criado conociendo de Dios, se han criado en ese contexto religioso, como que su cultura estaba inmune a participar en este mundo caído en que vivimos. No, ellos estaban enfrentando lo mismo, y Pablo se incluye a sí mismo e incluye a todo su pueblo judío en lo que está diciendo ahora. Vivíamos todos en otro tiempo. Pablo también se incluye a sí mismo en vamos a pensar atrás cómo era la situación anterior. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. He hablado mucho de esto. Pablo usa el término carne de una forma muy específica. Y creo que muchas veces malentendemos lo que Pablo está hablando porque estamos muy afectados hoy día por la filosofía griega, específicamente el pensamiento de Platón. Y Platón tenía la idea de que la carne, la materia, el mundo material era como una
especie de prisión y todo lo malo que tenemos, todo lo negativo que tenemos como seres humanos viene de la realidad de la existencia física, pero que el espíritu en sí es puro, es inmaculado, no hay nada malo en el espíritu. El espíritu, si lograse el espíritu librarse de la prisión de la carne, sería perfecto y no habría nada malo en ello. Y a veces nos traemos este pensamiento que no es bíblico y adoptamos ese pensamiento como cristianos y empezamos a pensar que el ser humano es como dos cosas unidas, un espíritu puro y una carne malvada. Pablo no piensa así. Cuando Pablo habla de carne, es una forma, y cuando él usa el término carne, si miras cuidadosamente, él no habla simplemente de apetitos físicos, lo típico, ¿no? Sexualidad, glotonería, alcoholismo, ese tipo de apetitos físicos. Él habla de pensamientos, él habla de actitudes. Y habla de cosas que no tienen nada que ver con apetitos físicos del cuerpo, tienen que ver con cosas de la mente y del alma. Así que lo que Pablo quiere decir cuando habla de carne es una forma en decir en una palabra lo que yo soy si quito a Dios de todo. Sacamos a Dios de la ecuación y lo que resta ahí es todo lo que yo tengo. Y Pablo habla de eso usando la palabra carne. Estábamos en los deseos de nuestra carne. Y explica a qué se refiere de estar en los deseos de nuestra carne. Que estábamos haciendo lo que nuestra carne y nuestros pensamientos querían. O sea, que no es simplemente lo que mis apetitos físicos deseaban, sino también mis pensamientos. Y Pablo dice, es que nos quedamos por la noche pensando qué cosa mala puedo hacer. Y a veces tenemos cosas malas que hacemos que requieren planificación. Nunca has sido una persona joven tramando por días y pensando, ¿cómo puedo lograr escaparme de mis padres que no se den cuenta de lo que voy a hacer? Van a estar fuera la semana que viene y me pego 3 semanas pensando, ¿cómo voy a hacer la maldad que voy a hacer en su ausencia? Haciendo lo que nuestra carne y nuestros pensamientos querían. Pudiéramos pensar que Pablo está sugiriendo que somos simplemente víctimas. Es que este mundo malvado en que vivimos no nos quedaba otra. La presión externa que tenemos de este mundo dominado por Satanás no nos quedaba otra que rebelarnos en contra de Dios. Y Pablo dice, de eso nada. Sí, está la influencia externa del mundo, pero ese no es el problema. Sabes que al final, seamos honestos, lo que yo estoy haciendo es porque me da la gana. Porque yo quiero. Porque los deseos malvados no vienen de afuera, nacen dentro de mí. Y yo me veo impulsado por el deseo mío de desafiar a Dios. Y me uno a la cultura que está a mi alrededor, porque en mi corazón ya está ese deseo de sublevarme en contra de mi Creador. De hacer lo que a mí me da la gana, de vivir una vida dominada por mí, no por Dios. Una vida en la carne, no en el espíritu. Y dice Pablo, todos estamos aquí, no solo ustedes paganos, nosotros los judíos también. Y por naturaleza, no por influencia externa, por naturaleza interna, éramos hijos de ira. Los profetas hablaban mucho de la ira de Dios contra el pecado y las maldades. Y muchas veces advertían los profetas que iba a venir un día de ira y que Dios iba a castigar la maldad humana. Y ha habido muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de días en que Dios iba a derramar su ira sobre los seres humanos. Y esos eventos sucedieron tal y como Dios dijo por medio de sus profetas. Por siglos los profetas avisaron, mira, ustedes están abandonando a Dios, están maltratando a las personas que están bajo su cuidado y Dios no va a tolerarlo. Y finalmente sucedió lo que dijeron los profetas. Entró el imperio de Babilonia y conquistó la ciudad de Jerusalén y destruyó la ciudad y los llevó al exilio. Eso fue un día de ira que Dios había predicho por medio de los profetas. Ira de Dios contra el pecado.
Y los profetas hablaron de días de ira contra Egipto. Dios iba a destruir el imperio egipcio y eso sucedió. Días de ira contra Babilonia. Dios destruiría a Babilonia y sucedió. Y aún cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, está todavía por cumplirse un día de ira del que habló Jesús. ¿Veis este templo del que estáis tan orgullosos? No va a quedar ni una piedra sobre otra. Falta poco tiempo cuando Pablo escribe esto. Faltan menos de 20 años para que eso suceda. Y ese templo todavía al día de hoy solo queda un llano. Ahí no hay templo. Y es justo que Dios reaccione con ira en contra de nuestra maldad. Y no culpemos simplemente a la sociedad. La sociedad es la colección de todos nosotros. Y yo he aportado mi parte a que este mundo sea un mundo malvado. Por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pablo habla de quizá él como judío y el resto del mundo gentil, y quizá los judíos pensaban, no, nosotros estamos bien, son los gentiles de afuera que caen bajo la ira de Dios. Pablo dice, de eso nada. Todos. Y tanto nosotros los judíos como ustedes los gentiles éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Me encanta este giro, porque hasta ahora la situación está fea, ¿eh? No solo vivimos en un mundo dominado por la maldad y este mundo nos ha hecho vivir vidas de transgresiones, de delitos y pecados, sino también nosotros, seamos sinceros, por nuestro propio egoísmo, por nuestra propia maldad interior, nos hemos rebelado contra Dios y somos hijos de ira por naturaleza misma. Y no nos queda otra que Dios simplemente derrame su ira sobre nosotros. No nos espera otra cosa. Y quizá aquí es cuando esperaríamos que Pablo siguiese diciendo algo como, por tanto Dios nos va a destrozar. Y no dice eso, dice, pero Dios. A pesar de esto, Dios. No hay cosa más bonita que darnos cuenta de que ante nuestra maldad Dios responde de una forma inesperada. Pero Dios, siendo rico en misericordia, seamos sinceros, la mayoría de nosotros somos míseros. Tenemos una pobreza tremenda cuando hablamos de misericordia. Pero Dios tiene tanta misericordia. Tiene una riqueza abundante de misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en esos delitos, nos hizo revivir con el Cristo. Por gracia sois los que han sido salvados. Y nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él en las regiones celestiales en Cristo Jesús para mostrar en las eras venideras las incomparables riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Teníamos esta situación drástica, desesperada, y estábamos en una situación de la cual nosotros no podíamos salir. Pero Dios, aún estando nosotros muertos en esos delitos, o sea, muertos, pero por culpa nuestra, muertos, pero por elección nuestra, no era culpa de Dios, muertos en nuestros delitos, ¿sabes? Dios podía haber dicho, tú quisiste hacer eso, pues ahora carga tú con tus consecuencias, tú me desobedeciste, pues ahí te quedas. Sería lo justo, ¿no? Yo te dije que no lo hicieras y tú lo hiciste porque te dio la gana. Pues muy bien, disfruta. Es lo que nos corresponde, que Dios nos diga. Pero aún estando nosotros muertos en esos delitos,
Dios nos amó con un gran amor. Escogió amarnos, aunque no había nada en nosotros digno de ese amor. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos dio vida. Estábamos muertos. Nos hizo revivir con el Cristo. Y Pablo dice, ¿sabes lo que hizo Dios cuando Jesús murió en la cruz? Cómo el Padre le dio vida otra vez. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha resucitado juntamente con Cristo, a Él levantarse en victoria sobre el pecado y la muerte, derrotando la tumba misma. Dios nos hizo participar con Él en esa resurrección, en ese pasar de muerte a vida. Y interrumpe eso, y como para explicar, ¿no? Y me parece muy curioso la forma en que Pablo, el verbo que él usa aquí, es pasivo y es perfecto. Normalmente las traducciones aquí dicen, por gracia sois salvos. Pero realmente, literalmente lo que dice es, por gracia sois los que han sido salvados. Es algo que alguien hizo por ti y algo que ha sucedido ya en el pasado. Porque Pablo ata nuestra salvación no a algún proceso que nosotros estamos llevando a cabo, sino a lo que Cristo logró en la cruz. Esa salvación ya ha sucedido. Y cuando entramos por fe en Jesús, en esta relación de redención con Él, ya hemos sido salvos. Somos las personas que ya han sido salvadas. Y Pablo dice, por gracia. Pablo quiere que entendamos, no hemos hecho nada para merecer esto. Dios no vino a nosotros porque había algo en nosotros digno de su atención. Dios no vino a ti porque dijo, tú eres mejor que los demás, a ti sí te voy a pedir que vengas y me conozcas. No había nada. Tú estabas muerto. No tenías nada que ofrecerle a Dios. Y sin embargo, Él por gracia te extendió esta salvación. No solamente nos hizo vivir y participamos en esta resurrección de Cristo, pasando de muerte a vida, sino también juntamente con Él nos resucita y nos sienta juntamente con Él en las regiones celestiales. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo después de la muerte en la cruz? No solo le levantó de los muertos, sino que le ascendió a la diestra del Padre. Ya vimos en el capítulo 1, versículo 21, por encima de todo poder y autoridad y todo nombre que sea nombrado en esta era y en la que viene. Pablo dice, lo que Dios ha hecho con nosotros en Jesús es hacernos partícipes plenos en todo lo que se logró en la cruz. No solo pasar de muerte a vida, sino exaltarnos con Él. Y sentarnos juntamente con Él en esa posición más alta, por encima, muy por encima de todo otro poder y autoridad y nombre y dominio. ¿Por qué Pablo no pierde tiempo hablando de Satanás o de demonios o de lo que sea? Porque Él está aquí. ¿Y qué más da lo que estén haciendo aquí abajo la gente? ¿Qué más da todo eso? Si en Cristo la solución ya se hizo. Hay gente que mal entiende la guerra espiritual y piensa que estamos aquí lidiando yo con este demonio para atrás y para adelante, como que es una pelea tuya. Y la victoria sobre eso se ganó hace 2000 años. Y tu posición está aquí con Cristo, no aquí abajo peleándote. Y Cristo es el que ha ganado esa victoria. Y lo único que tienes que saber tú, lo único que tienes que enfocar tu corazón en ello, es en Cristo. Y Él se ha ocupado de todo lo demás. Nota que Pablo usa todo esto en tiempo pasado, porque la salvación en los planes eternos de Dios funciona así. Lo que Jesús logró en la cruz es un hecho ya cerrado.
No estamos esperando. Hay gente que malentiende el día en que Jesús aparezca, el día de la aparición de Jesús, en que Él regrese, que ese es el momento en que Él se va a enfrentar a todos los poderes del mal y los va a derrotar. Ese momento ya sucedió. Jesús cuando vuelva no es para derrotar nada. Él ya lo ha hecho. Es simplemente para que se vea plenamente que Él es el que reina. Es para quitar de los ojos cegados por el pecado y la maldad la falsa comprensión de que Él no es el que reina. Y una de las cosas que nos gusta cuando amamos a alguien es que la gente lo sepa, ¿no? Nos gusta que la gente sepa que amamos a una persona. No queremos que nuestro amor sea algo secreto, oculto. Queremos que el mundo lo sepa, ¿no? Y así es Dios en su amor para con nosotros. Dios quería mostrar en las eras venideras todo lo que quede por delante. Las incomparables riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros. Dios quería que el universo supiera cuánto nos ama. Por eso ha desplegado todo y nos ha dado todo. Versículo 8. Porque por gracia sois los que han sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos su obra creadora, habiendo sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano a fin de que anduviésemos en ellas. ¿Cómo funciona la salvación? Hablamos mucho de eso en la iglesia, ¿no? De que Cristo vino a salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? Bueno, en este pasaje Pablo nos ayuda a entender un poco, ¿no? Estábamos en esta situación drástica, muertos, incapaces de hacer nada. Tú estás en la tumba ya, ¿qué puedes hacer? Nada. Pero Dios, por su gran misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos levantó y nos dio vida. Y no solo nos levantó y nos dio vida, nos exaltó a lo sumo. Y es curioso que Pablo habla de esto y se lo está aplicando a estos gentiles que están leyendo su carta, porque los judíos tenían esa esperanza de que el Mesías, cuando estableciese su reino, Él levantaría a su pueblo Israel y ellos gobernarían juntamente con el Mesías. Pero Pablo no está hablando a judíos, está hablando a gentiles. No hay distinción, no hay diferencia. Todo el que viene a la fe en Jesús participa en este mismo reinado, este gobierno sobre la creación al cual Dios nos llama. Y esto es por gracia. Esto es lo que distingue la fe cristiana de cualquier otra fe. Porque en todas las demás fes, lo que tú quieres lograr, la meta de la fe, la meta de la religión, es llegar a algún punto alto, ¿no? Quieres o bien la aceptación de Dios, o bien quieres llegar a un estado de exaltación o un estado de iluminación. Y la forma en que llegas a eso en todas las religiones es lo mismo, es por algún tipo de esfuerzo. Y lo que hace la religión es decirte las cosas que tienes que hacer para o bien ganarte el favor de Dios o para acceder a un conocimiento que te ilumine, para trascender a otra cosa, pero no cambia. Todas las religiones dicen que lo que tienes que hacer es cumplir estas cosas y si cumples estas cosas alcanzas esto. La fe cristiana dice, tú no puedes hacer nada. Tú ya estás muerto. Los muertos no pueden hacer nada. Si tú vas a ser salvo, la única forma en que puede suceder es por la gracia de Dios. Por gracia estáis en esta situación de identidad como los que han sido salvados. Por medio de la fe, y ahí es donde Pablo explica, este estado de los que han sido salvados no pasa automáticamente. No todo ser humano participa en esa identidad. ¿Por qué?
Porque Dios no va a obligar a la gente a ser salva. ¿Sabes quiénes son salvos? Los que en algún momento de su vida evalúan su vida y oyen que Dios quiere rescatarles del pecado que domina su vida. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Dios, quiero que tú me rescates. Quiero verme libre del poder del pecado en mi vida y quiero que tú me transformes. Esas personas que responden en fe a la oferta de Dios. Dios dice, si vienes a mí y te rindes a mí y me entregas tu vida, yo te voy a salvar. Los que oyen eso y dicen, Jesús, quiero que me salves. Esos son los que son salvos. ¿Por qué? Porque si tú no quieres que Dios te salve, Él no te va a salvar. Y si tú amas tu pecado y no quieres verte libre de tu pecado, entonces tú nunca vas a tener fe en Jesús. Porque tú no quieres que nadie te quite tu pecado. Tú no quieres que nadie te libre de eso. Así que solamente el que viene a Jesús en fe participa de esta salvación. Pero Pablo quiere que entendamos, esto no es de vosotros. La salvación no es algo que tú logras. No es algo que tú con gran esfuerzo consigues. Porque no es de ti, no viene de ti. La salvación no procede de ti y no tiene nada que ver con lo que tú hagas porque es un regalo de Dios. Dios te lo da. Tú no haces nada. Dios te lo entrega. Y por si no entendemos, Pablo repite, no por obras. Y creo que esto es algo que aún a veces, años conociendo a Cristo y a veces todavía no lo entendemos. Pensamos, sí, yo soy salvo por fe, yo pongo mi fe en Jesús, Jesús me salva. Pero ¿y qué si mañana meto la pata? ¿Y qué si mañana se me cruzan los cables y hago algo malo o dejo de ir a la iglesia o me pasa esto, me pasa aquello? Lo pierdo. Bueno, si tu salvación no tiene que ver con lo que haces, no tiene que ver con las obras que tú lleves a cabo en tu vida, entonces no puede funcionar así. Y a veces malentendemos, pensamos que entramos en la salvación por fe y gracia, pero la forma de mantener nuestro estado como salvos es fidelidad por nuestra parte. Yo me mantengo salvo siendo fiel a Jesús y cumpliendo con las disciplinas espirituales a las que Él me llama, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, todas esas cosas. Yo hago todo eso para garantizar mi permanencia en ese estado de persona salva. Pero Pablo dice que no tiene nada que ver con lo que hacemos. No tiene nada que ver con que si tú lees o no la Biblia. No tiene nada que ver con si tú oras o no. No tiene nada que ver con que si tú vienes a la iglesia o no. Porque todo eso son obras. Tú no eres salvo por lo que haces. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo. Y tenemos que entender eso. Que yo no puedo suplementar la obra de Cristo de ninguna forma. Nada de lo que yo hago está añadiendo algo a mi salvación. Dependo solamente de Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, para que nadie se gloríe. Y a veces pasa en la iglesia, cuando tenemos mala teología y pensamos que la salvación funciona de una forma como una participación junta entre Cristo y yo. No, Cristo me salvó, pero yo tengo que mantenerlo. Pues entonces empezamos a mirarnos unos a otros. Yo estoy bien porque yo me he mantenido. Tú te apartaste, ya no has venido a la iglesia. Pues ya tú lo perdiste, pero yo lo he mantenido. Y empezamos a darnos palmaditas. Yo soy de los fieles. Yo soy de los buenos. Pablo dice, no, Señor. La salvación funciona de una forma que nadie puede gloriarse. Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo. Nadie puede decir eso. Porque yo he sido fiel, porque yo me he mantenido. No. Yo soy salvo porque Jesús fue fiel. Y no hay nada que yo pueda hacer para suplementar lo que Él ya hizo.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque a veces la gente no le gusta entender esto porque piensan que si pensamos de esta forma, entonces vamos a pecar a lo loco. Y a Pablo se le acusaba de enseñar eso, ¿no? Pequemos para que la gracia sobreabunde. ¿No? Es una forma de malentender a Pablo. Y a veces tenemos estas preocupaciones porque hay pasajes en la Biblia que nos advierten que a veces pensamos que somos salvos y no lo somos. A veces pensamos que hemos venido a la fe en Cristo y lo que somos gente religiosa. Y estamos simplemente tratando de cumplir una serie de obras para ganarnos algún favor de Dios y no estamos realmente en esa fe en Jesús, no nos hemos rendido realmente. Hay pasajes que hablan de un patrón de vivir en pecado como una evidencia de que tal vez, aunque tú digas que has tenido fe en Jesús, realmente la evidencia de tu vida dice lo contrario, que tú realmente no quieres ser libre del pecado. Si el pecado sigue dominando tu vida tanto como lo hacía antes de venir a la fe en Jesús, entonces podemos desde afuera observar y decir, tal vez lo que tú dices que tienes, no lo tienes. Y eso es una advertencia correcta. Hay veces que un patrón de vida entregado al pecado es evidencia de que tu fe que tú dices tener no es fe. Que tú lo que eres es una persona religiosa. Jesús no te está salvando de nada. Pero las obras que hacemos no son lo que nos salva. Esto es como Pablo lo describe. Nosotros somos su obra creadora. Estábamos muertos. Dios nos resucitó, nos exaltó y ha empezado un proceso de recreación en nosotros. Ese es el proceso que hablamos en la vida cristiana de santificación, ¿no? De rendirnos a la labor regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestras vidas. Y es cierto, hay cristianos que avanzan mucho más en esta vida en eso que otros. Pablo habla de que hay personas que en ese día serán salvos, pero como por fuego. Que has desperdiciado tanto tu vida en Cristo que no permitiste que Él lograse todo lo que Él quería lograr en ti y muchas de las obras que has hecho en esta vida se van a consumir en ese día final porque no vas a dejar nada de permanencia porque no has sido obediente, no has realmente confiado en Jesús, no le has permitido hacer en ti la obra de redención que Él quería. Serás salvo, pero todas esas cosas que hiciste se quemarán y serás salvo como por fuego. Entrarás raspado. Pero aún así, uno es salvo. Entonces, ¿dónde entran las obras en la vida cristiana? El hacer bien en vez de hacer mal. El crecer y cada vez parecernos más a Jesús. Bueno, ahí es donde dice Pablo que nosotros somos su obra creadora. Lo que Dios hace con nosotros cuando venimos a Él en fe es Él empieza como si fuese un escultor y nos toma como barro y empieza a cambiar. Y empieza a moldear y empieza a dar forma. Y Dios usa todo tipo de instrumentos en el proceso. Hemos hablado del sufrimiento como uno de los instrumentos que Dios usa para darnos forma. Y toda una serie de situaciones en la vida que nos forman y que crean en nosotros el tipo de cosas que Dios quiere ver en nosotros. Hay cosas en ti que Dios va a ir desarrollando como paciencia, como perseverancia. ¿Y sabes la única forma de que Dios desarrolle esas cosas en ti? Que lo pases muy mal. No se desarrolla paciencia de otra forma. No se desarrolla perseverancia de otra forma. Pero Dios nos está creando en Cristo Jesús. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no estoy diciendo, Pablo no está diciendo que no, soy salvo sin obras, así que no voy a hacer nada. No, Dios me está formando para que yo ahora pueda llevar a cabo las buenas obras que Él ha preparado para mí de antemano. Antes de yo nacer, Dios ya había planeado qué quería hacer con mi vida. Y yo antes andaba en este mundo, en la forma de vivir de este mundo, en delitos y pecados. Ahora yo ando en vida. Ahora yo ando en los caminos que Cristo ha dispuesto delante mía.
Y las buenas obras que hacemos en Cristo no es para conservar nuestra salvación, no es para ganarnos algún tipo de favor especial, como que en el cielo nosotros estaremos aquí y los demás estarán por acá porque nosotros fuimos mejores. Así no funciona. Lo que yo estoy haciendo en la vida cristiana es rendirme al proceso de transformación que Cristo está llevando a cabo en mí. Y al rendirme a eso, abro los ojos y veo, ahí están las buenas obras que Dios ha preparado para mí hoy. Y yo hago esas buenas obras no porque quiero ganarme algo de Dios, sino porque no quiero perderme el bien que Dios me ha puesto delante. Tú sabes que hacer el bien es la recompensa. No hacemos el bien para conseguir otra cosa, sino hacer el bien en lugar de lo malo. Esa es la recompensa. Que mi vida está siendo algo glorioso y bello y bonito y precioso y yo disfruto de eso. Y no lo estoy haciendo para ganarme puntos, para impresionar a mi Salvador, para suplementar lo que Él hizo en la cruz. No tengo que hacer nada de eso. Pero yo me rindo a las buenas obras que Dios planificó para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Ese es el caminar cristiano. Rendirnos a Él. Y ¿sabes qué? Si lo hacemos de esta forma, Dios hará cosas gloriosas por medio de nosotros. ¿Y sabes qué? Lo haremos sin orgullo. Porque entenderemos, yo no le estoy haciendo ningún favor a Dios. Dios me hizo el favor a mí. Dios me puso esta buena obra por delante y me preparó para ella. Hizo lo necesario para que llegado este día yo pudiese cumplir esa buena obra. Gracias Dios. Y aquí no hay palmaditas en la espalda, yo no he hecho nada más que recibir el fruto de lo que Cristo compró por mí en la cruz. Y esa es la vida cristiana. Caminamos en eso. Y quiero que entiendan, caminar en Cristo es un descanso. Si tú has venido a la fe en Jesús, tú eres salvo, tú eres el que ya ha sido salvado. Se acabó, no pierdas tiempo pensando, seré, no seré. Si ya has venido a la fe y Él ha entrado en tu vida, tú ya le perteneces. Lo único que te queda ahora es disfrutar. Disfrutar de la vida que Él ha puesto delante tuya. Y no, permíteme, Pablo disfrutó. Él le sacó el jugo a la vida, pero ¿sabes qué? Sufrió mucho. Vivir una buena vida, vivir una vida de impacto, de importancia, de gloria, puede que nos cueste mucho, porque el proceso creativo de Dios en nuestras vidas puede ser doloroso, pero eso es vivir, eso es caminar en esta salvación que se nos compró. Les dije, empecé con un vídeo de una persona en una situación drástica, ¿no? Así estábamos nosotros, estábamos muertos. No teníamos nada que ofrecer, nada que darle a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos ya muertos, Él nos lo ha dado todo. ¿Y qué nos toca a nosotros? Abrirnos a Él en fe. Decir, Cristo, yo no puedo salvarme, pero ¿sabes qué? Estoy harto de esta maldad. Estoy harto de vivir así. Yo quiero saber lo que es ser un ser glorioso. Un ser como Dios. Yo quiero ser como Cristo. Y si tú dices que puedes hacer eso en mí, yo me rindo a ti. Toma mi vida. Pongo mi confianza en ti. Créame, haz de mí tu obra creadora y pon delante de mí esas cosas buenas que tienes para mí. Y permíteme ser parte del bien en este mundo, no del mal. Vamos a cantar una canción. Es nuestra oportunidad de responder a lo que Dios nos está diciendo por su palabra. Quiero decirte, si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, nunca te has rendido a Él para que Él te haga su obra creadora, te invito a que hoy tengas el valor de decir, sabes que esto no funciona. La forma en que estoy viviendo la vida no va a acabar bien. Yo quiero ser salvo.
Si ese eres tú en esta mañana, ven aquí, toma mi mano y dímelo. Y yo quiero ayudarte a orar y pedirle a Jesús que tome tu vida. Si ya conoces a Jesús y hoy ha sido un recordatorio de que tienes que abrirte a lo que Él está haciendo de tu vida y a caminar en las buenas obras que Él ha preparado para ti, te invito a que vengas, te arrodilles y le digas a Jesús lo que Él necesita oír de ti en esta mañana. Sea lo que sea, respondamos a Dios y a su palabra en esta mañana. Pongámonos de pie. Ven mientras